Muy buenos días, gusto en saludarlos. ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Una vez más, el profesor Nabonazar Coboy Ayala para servirles. Bueno, entonces estamos ya en la emisión número 11. Bueno, estos programas forman parte de un proyecto macro que hemos articulado con dos compañeros, con el periodista y fotógrafo Eldrin Mitola y con el cronista Clovis Verdella. Un aplauso para ellos también. Bueno, pues, entonces el día de hoy vamos a hablar de lo siguiente. En primer lugar, yo quiero, porque me pidieron el favor, alguien comentó, Nabo, ¿por qué no nos hablas un poquito de ese libro de Policarpa Salabarrieta que tú hiciste? ¿Ok? Sí, esa va a ser la primera parte del programa. Y en la segunda parte del programa me voy a dedicar, no sé si me alcanza el tiempo, a, a leer y a leer, comentar, explicar. No es algo más que decir, comentar y explicar. Cada una de las partes que componen el ensayo, escrito esto fue en el año 2005 aproximadamente, que se llama El caño bugre en el vaivén de la historia. Buenos días, Carlos Andes Ivis. El caño bugre en el vaivén de la historia. ¿Listo? Bueno, ok. Bueno, entonces, no siendo más, empezamos. Este es un poema en realidad. Se llama La Pola, poema épico en homenaje a la heroína cundinamarquesa Policarpa Salabarrieta Ríos en el bicentenario de su fusilamiento por la libertad de la patria. Resulta que IDECUT, el Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca, para conmemorar los 200 años del fusilamiento de Policarpa Salabarrieta, adelantó una serie impresionante de celebraciones, concursos, ¿sí? A nivel poético, literario, musical, dramatúrgico. Espectacular, me parece. Bueno, dicho sea de paso, el departamento de Córdoba está en mora de abrir y lanzar un paquete de estímulos culturales. Yo les he escrito varias veces a la gobernación haciendo la sugerencia, parte sin novedad. No, dos departamentos de los 7 en la costa norte colombiana que lo están haciendo, el departamento de Bolívar y el departamento del Cesar. No lo está haciendo Córdoba todavía. Gobernantes locales, la cultura también existe, no se les olvide eso. Bueno, pues entonces, mire, yo quiero leer un poquito de qué se trata el libro. Este libro fue participante. Es un poema de 90 décimas dedicada a la vida y obra de Policarpa Salabarrieta. La descripción dice así: poema épico escrito en 90 décimas alejandrinas estilo clásico. El tema central es la vida de la heroína cundinamarquesa Policarpa Salabarrieta Ríos, desde su nacimiento, proceso de crianza y educación, hasta su fusilamiento en la Plaza Mayor de Santa Fe de Bogotá, Colombia, el 14 de noviembre de 1817, por orden del entonces virrey de la Nueva Granada, Juan Sámano. La obra culmina con un emotivo himno a la Pola que le tributan todas las provincias del departamento de Cundinamarca en el bicentenario de su fusilamiento. La narradora de todo el poema es Clio, la musa griega de la historia, quien se dirige ante un pequeño auditorio compuesto por Palas Atenea, diosa de las artes, la guerra y el conocimiento, hija predilecta de Zeus; Polimnia, musa de la música y los himnos; Erato, musa de la poesía amorosa; y Feme, diosa de la fama, quien ostenta una trompeta de oro. Clio narra los pormenores de la vida de Policarpa desde su nacimiento hasta su fusilamiento. ¿Listo? Bueno, y aquí hay una pequeña nota biográfica del autor. Me permito leerla con el respeto de ustedes. Profesor Nabonazar Cogoyo Ayala nació en Cerete, Córdoba, el 15 de julio de 1967. Culminó estudios de filosofía pura en la Universidad Nacional de Colombia en 1995. Residenciado desde 1997 en Madrid, Cundinamarca. Escritor, filósofo, literato e investigador. Dueño de un estilo crítico a la vez que didáctico. Autor del himno del departamento del Cesar 1997. Del himno de Campo Hermoso, Boyacá 2014. Entre otros tantos himnos. Viene desarrollando una obra literaria
afín a la literatura clásica española e hispanoamericana, con renovados bríos temáticos y expresivos, fabulista, cuentista y ensayista. En 2017 obtuvo el primer lugar en la convocatoria de narrativas del Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca y de CUT, con un poema épico en honor a la heroína Policarpa Salabarrieta Ríos, colaboradora habitual de varios periódicos y revistas a nivel nacional. Bueno, eso es lo que dice en cuanto a la presentación del autor. A mí no me gusta mucho leer esas cosas, pero bueno, buenos días, gusto en saludarlos, ¿cómo están? Mire, esta es la portada. Les cuento un poquito del anecdotario para tomar esa foto. En Bogotá hay un barrio que se llama Policarpa Salabarrieta. Yo fui, allá hay un busto de Policarpa. No es muy bonito el busto, la verdad sea dicha. Le tomé fotos y también hay un busto policromado. Creo que es obra de Epifanio Garay. De Policarpa Salabarrieta, muy bello me pareció, en el Museo Casa Florero del 20 de julio. Tomé fotos, se los llevé de ninguna de esas les gustó, que tenía que ser la estatua de cuerpo entero que está en la plaza principal de Guaduas, Cundinamarca, la cuna de Policarpa Salabarrieta. Allá fui, me tocó ir a Guaduas, yo vivo aquí cerca, vivo a unas 2 horas de Guaduas, clima caliente, muy hermosa población, municipio patrimonio. Buenos días, José María, Dios lo bendiga. Bella esa población, hermoso, hermoso. Le tomé una serie, casi 50, 60 fotos a la estatua. Les mostré la que más les gustó, fue la que escogieron. Y con la ayuda de Henry Ballesteros de Editorial Zenú, se elaboró esta portada. Mire, ahí está la portada de Policarpa Salabarrieta. Listo, la idea es que se reedite, ¿sí? Se fueron unos pequeños errores en esta primera edición tipográficos, entonces ya se corregirán y se ampliarán unas pequeñas cosas. Se le va a añadir, por ejemplo, un taller didáctico. Entonces, eso irá al final de la obra. ¿Ok? Listo, entonces esos son planes editoriales que tenemos con Henry Ballesteros. Bueno, ya sin más cosas de estas, hablemos un poquito del libro. Entonces, presentación. Oiga esto. El amor y la admiración por la heroína Policarpa Salabarrieta Ríos me vinieron desde los ya lejanos días de mi niñez a través de aquellos libros de historia patria que hoy en día son cosa del pasado, particularmente a través de uno titulado Colombia nuestra patria, en el que se acompañaba una brevísima nota biográfica de la Pola con un gracioso grabado, que posteriormente haría escuela en el país. Yo tenía para entonces 9 años. Y las calendas marcaban 1976. Buenos días, Edgardo, Dios te bendiga, gracias. Aquel hermoso dibujo exacerbaba mi imaginación infantil. Qué bella y joven la representaban ahí. Y mi mente de niño se preguntaba, ¿y por qué fue que la mataron? Por la libertad de la patria, me respondía entusiasta mi profesor de tercero de primaria, el señor Víctor Rivas, que en paz descanse, en el colegio de la familia Gómez Verbel, en mi natal Cerete, Córdoba. La profundidad de aquella frase, con todo lo que ella implica, escapaba a mi cabal comprensión, como era apenas de entenderse, pero la hermosa efigie de Policarpa campeaba en mi libro de lecturas de tercero de primaria para fijarse para siempre en mi memoria. Los años pasaron y, culminado mi bachillerato, fijé mi residencia en la ciudad de Bogotá, entonces Distrito Especial, por cuenta de mis estudios de filosofía pura en la Universidad Nacional de Colombia. Era el año 1987. A la Pola nunca la olvidé y en mis ratos libres me dedicaba a indagar en viejos infolios en las bibliotecas Luis Ángel Arango y Biblioteca Central de la Universidad. Para mi sorpresa me encontré con que no había muchos datos históricos ciertos sobre ella, es verdad, es cierto. No hay una biografía científica elaborada sobre la Pola. Lo que hay, yo no sé si la tenga por aquí a la mano, hay una biografía, a ver, yo les he dicho muchas veces que antes de 1960, la historia de Colombia la escribían escritores. Buenos días, buenos días. Escritores, y entonces se hermoseaba el personaje, sí, muchas veces se ficcionaba, entonces eso era un problema. Eso era un problema porque la historia no se escribe así. La historia no se escribe con metáforas. La historia no se escribe con mitos, con leyendas, con suposiciones, no.
La historia se escribe con fundamentos científicos, en la medida de lo posible, ¿no? Hasta donde eso se pueda, aquí está. Hasta donde eso se pueda, ¿ok? Porque no siempre, ya eso lo he dicho muchas veces, no siempre hay documentos, sería lo deseable, pero a veces no hay. Entonces toca que el investigador elabore una hipótesis interpretativa explicativa, pero debe decirlo. Esto es conjetural. Yo pienso que, me permito suponer que, en aras de rigor, ¿ok? Porque con rigor es que se hace historia. Enriqueta Umaña de Luna escribió esta obra, es una biografía novelada, como les digo, de vida de Policarpa Salabarrieta, se llama La Criolla, editada por Tercer Mundo, ¿sí? Es un bello libro, está muy bien escrito y tiene un prólogo de Abelardo Forero Benavides, listo, el afamado escritor, periodista, que salía en un programa que los más viejitos lo recordamos, que se llamaba El Pasado en Presente. ¿Sí? Él fue profesor de la Universidad de los Andes y él fue miembro de la Academia Colombiana de Historia, porque la Academia Colombiana de Historia concordaba con este tipo de historia. ¿Sí? Historia novelada, historia ficcionada en buena medida, muy bonita, hermosa, pero hasta qué punto cierta. Ese es el problema. Esto es de lo mejor que se ha hecho. Yo no conozco una obra, como les digo, científica sobre la vida y obra de Policarpa Salabarrieta Ríos. Eso. Ah, bueno, un momentico. Un señor apellido Oliveros, Andrés Oliveros, en ese mismo año que yo gané el concurso de el poema a Policarpa, él elaboró una biografía y yo no me lo he podido conseguir. Y él lo regaló. Él regaló el libro, me va a tocar. No es difícil conseguirse el teléfono de Andrés Oliveros. Andrés Oliveros es historiador, graduado de la Universidad Javeriana. Entonces, sería la de él la primera que en Colombia haya existido. Me comentaron, porque él hizo exposición de su libro ante ciertos auditorios, que hizo unas afirmaciones que, no sé, ustedes saben que yo soy amigo de las fuentes, como que Policarpa Salabarrieta era analfabeta, por ejemplo. Yo, ¿cómo así? No sé. Me parece que eres un historiador formado, habría que mirar cómo se afirma, cómo se sostiene una afirmación como esa, pero esa es una información que me dieron. Puede estar errada y tengo que leer el libro. Haga de cuenta que no dije lo anterior. En la primera parte, página 13. La musa de la historia con nítido talante rebusca en sus infolios las cosas del ayer y con su voz tan dulce, melódica un instante, refiere las hazañas de espléndida mujer. Renace en sus historias el gesto desafiante, la límpida mirada y el firme proceder, la que está hablando de la diosa de la historia, de aquella Policarpa que supo en el cuadrante glorioso de Colombia su nombre enaltecer. Sentémonos entonces y oigamos el relato. A Clío la acompaña también la diosa Erato. Ok, bueno, ahí empieza, esa es la introducción. Ok, se habla de Guaduas, cuando ella era niña, ella era hija de Joaquín Salabarrieta. Ok, quien era guarda de rentas, también era jefe de correos. Eso quería decir que él viajaba por todo Cundinamarca y por todo el país. Y el gobierno local le pagaba para que entregara y recogiera cartas. Eso era jefe de correos, era lo que entonces se llamaba. ¿Listo? Bueno, uno de los grandes inconvenientes que tuvo la famosa serie televisiva, La Pola, Amarla hizo libre, creo que decía, es que ahí dijeron que ella era guerrillera. Ella no era guerrillera, ella era espía. Ella era costurera y llegó a ejercer también como maestra de escuela en su natal Guaduas. Pero ella no se dio plomo con los españoles, como salía ahí una vieja, un caballo, carajo. Entonces cuando se le dijo eso oiga, y ellos se hicieron asesorar por 6 historiadores. Cuando se le dijo eso creo que a la programadora, ellos dijeron que era un producto de entretenimiento y que no era un producto documental o histórico. Sí, que se dicen cosas que de pronto no fueron así, pero que lo que se buscaba era precisamente entretener.
y no enseñar. Pero a la gente se le quedó en la retina eso. Entonces, cuando en el año 17 yo me gané este concurso, entonces había unos muchachos que me acuerdo que tenían que hacer unas canciones corales dedicadas a Policarpa Salabarrieta Ríos. Y tenían que hacer el montaje coral con banda sinfónica, qué bonito eso. Yo les dije, pilas, pilas, asesórense. Me dijo, no, 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 no se preocupe. No se preocupe. Salieron diciendo que Policarpa era guerrillero. Ay, hombre. Sí, porque es que el común de la gente normalmente no se va a sentar horas enteras en una biblioteca a averiguar un miserable dato. No, normalmente no lo hace. Le dije, muchachos, yo se los dije. Y ustedes terminaron diciendo cosas que no eran. Desafortunadamente es más fácil, más entretenido y más chévere para el común de las personas ver una serie televisiva que leer un aburrido libro. Entonces eso fue lo que pasó. Bueno, pues, entonces yo quiero leerles acá un poquito más adelante. La Pola cuando tenía 14 años, viviendo en su natal Guaduas, alguna vez se fue a caballo hasta el poblado vecino que es Honda, Tolima, y conoció a un joven, apuesto, elegante, muy bien vestido, joven que se llamaba Alejandro Sabaraín. Parece ser que fue su primer contacto con el que sería su novio. Las almas generosas con aires de gacelas de aquel par de muchachos se retan al mirar. Sus ojos se entrecruzan, la Pola en sus vitelas oculta su semblante de sol crepuscular. Voy a dedicarle solamente la primera media hora a esto, ¿listo? Alejo en su caballo, mira las damiselas, que cerca de las guaduas lo observan sin cesar. Él es alto y apuesto, conquista las quinielas de las hermosas jóvenes de aquel feliz lugar. ¿Quién eres, jovencita? ¿Por qué caminas sola? Me llamo Policarpa, pero me dicen Pola. Le han dicho niña Pola que es una chica bella. Sus ojos son de estrella, sus crespos de carbón. Su boca es como rosa, su talle ya descuella por sus esbeltas formas que arroba el corazón. Le han dicho que en sus manos son como una centella perfectas y armoniosas con dedos de ilusión. Y han visto su silueta que luce y que destella con aires de palmera brillando su canción. Bailando su canción, perdón. Oh joven, qué bonitas son todas tus palabras, pero por Dios no sigas, ni serlo descalabras. Buenos días, Arbeis, gusto en saludarte. Mi nombre es Alejandro Sabaraín, lo siento. No quise incomodarla, solo la describí. Venía en mi caballo sintiendo el fresco viento, cuando entre las palmeras por suerte yo la vi. Yo soy joven cadete del regio regimiento. Me enviaron a estas tierras por un maravedí, una antigua moneda española. Venga, explicamos bien lo del maravedí. Maravedí, antigua moneda española que al parecer se empezó a usar en tierras de Castilla a partir del siglo XII, inspirada en monedas árabes, almorávides. Su uso se extendió hasta el siglo XIX. Es probable que circulara en la América española junto a otras divisas monetarias como el real y el patacón. Cumpliendo los mandatos de Santa Fe al momento, dicen que hay insurrectos muy malos por aquí, porque en Guaduas había estado el líder comunero Galán, ¿sí? José Antonio Galán. Y cuando a él lo ajustician y le parten el cuerpo en 5 pedazos, le cortan la cabeza, la mano derecha, la mano izquierda, el pie derecho y el pie izquierdo. Eso fue asqueroso, fue terrible. Es un capítulo bastante negro de la historia de Colombia. La cabeza del líder comunero José Antonio Galán la pusieron en la plaza municipal de Guaduas. Entonces, por eso el gobierno virreinal tenía muy bajo la lupa a Guaduas, a la villa de San Miguel Arcángel de Guaduas, porque así se llama. Usted viene de España, dice la Pola, ¿no? Usted viene de España, conoce al rey entonces. Es bella aquella corte, como es la capital. No, niña, se equivoca. Detenga los desgonces, pues soy nacido en Honda, no tengo sangre real. Mi padre es don Francisco Javier de Recios Bronces, vascuence cual su nombre y aspira a un pedestal para sus 4 hijos varones inmarronces, que honrar al Dios del cielo y al cetro virreinal. Por eso aquí me tiene montado haciendo guardia en las tierras del reino, con fe en la retaguardia. Y entonces no has salido jamás de aquestas tierras. ¿Y cómo es que te vistes igual que un español? ¿Por qué finos modales tan nobles donde encierras refinamientos varios con luces de crisol?
Parece que llegaras desde lejanas sierras, vestido en tafetanes igual que un girasol. Semejas todo un príncipe que viene a Finisterras, midiendo el horizonte con los rayos del sol. Respóndeme, mi alejo, la intriga es mi constancia. ¿Por qué tan distinguidos tu porte y elegancia? El muchacho era muy elegante. Me halagan sus palabras, magnífica doncella. No soy de la nobleza, soy criollo igual que usted. Mis padres me educaron en la radiante estrella de amor hacia las letras con implacable sed. Defiendo a nuestra patria y quien la ofenda a ella se enfrenta con mi espada filosa a su merced. Y aunque en el virreinato mi espíritu descuella, yo quiero ver trozada de España la alta red. A ratos he leído los libros de ilustrados de Francia que han traído los sabios más letrados. Bueno, está interesante, pero no podemos quedarnos ahí. Es bien bonita la historia. Bueno, otra de las cosas que dijeron en la serie televisiva La Pola es que Policarpa tomó parte activa en los sucesos del 20 de julio de 1810, el grito de independencia, lo cual es falso. Ella ni siquiera estaba en Bogotá, ella estaba en Guaduas. Le avisaron lo que estaba sucediendo y ella viene. Y ella le manda una carta a la Junta de Gobierno de Santa Fe y se pone al servicio de la Junta y la Junta la acepta. ¿Listo? Entonces toca tener cuidado con la historia que nos cuentan en televisión. No toda es mala, no estoy diciendo eso, pero lo que es tipo película de Hollywood, ay por Dios, y lo que es algunas series televisivas que son más producto de entretenimiento que un producto netamente historiográfico, toca tener cuidado con eso. Bueno, voy a ir más adelante porque no tenemos mucho tiempo. Resulta que, Policarpa se pone al servicio de la Junta de Gobierno de Santa Fe y empieza no, momentico, porque es que la Junta de Gobierno gobierna hasta 1815, que fueron los 5 años de la Patria Boba, de 1810 a 1815. Patria Boba le decían en aquella época, ¿no? Hoy en día se llama Primera República. Lo de Patria Boba era porque los patriotas no habían disparado un solo tiro para defender contra España la independencia del virreinato, del otro virreinato de la Nueva Granada, y ya se estaban dando plomo entre sí, federalistas y centralistas. Federalistas liderados por Camilo Torres y centralistas liderados por Antonio Nariño. Entonces, por eso lo de patria boba, como patria ingenua más bien, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ellos alcanzan a guardar más o menos unos 5 años larguitos cuando viene Morillo. Morillo cae sobre Cartagena. Por cierto que poco se ha estudiado como un oficial de Morillo, el apellido era Bayer se toma a Montería, que Montería era rebelde. Y de eso poco se ha hablado. Se habla del histórico sitio de Cartagena. Sí, eso es cierto. Después de Cartagena, de que rinde a Cartagena Pablo Morillo toma a Santa Cruz de Monpós y de Santa Cruz de Monpós cae sobre Bogotá. Cuando cae sobre Santa Fe de Bogotá, a una de las que sufre eso, pero no inmediatamente, sino después, fue La Pola, porque Morillo nombra a Juan Sámano, él restablece el virreinato de la Nueva Granada, ¿sí? Él nombra a Francisco Montalvo, creo que era que se llamaba, él restablece el virreinato de la Nueva Granada, Murillo, coloca nuevamente a un virrey, pero ese virrey era proclive, era afín a los patriotas. Entonces no dura poco tiempo, dura más o menos un año, porque se restablece en el año 16 hasta el 19, que ya viene la campaña libertadora, que es definitiva, y ahí sí se acaba por siempre el virreinato de la Nueva Granada. Entonces 16, 17, 18, 19 fueron 3 años larguitos el restablecimiento del virreinato. Entonces se quita Montalvo y Morillo nombra, creo que es de España, porque ya no estaría aquí, a Sámano, que Juan Sámano es tristemente célebre en nuestra historia nacional por los ríos de sangre que hizo correr. En Bogotá hay una localidad, Bogotá tiene 20 localidades. Yo soy orgullosamente, me glorío de ser el autor del himno de una de ellas, la localidad de Usme, la localidad número 5. Bueno, una de esas localidades se llama Los Mártires. Adivine por qué se llaman Los Mártires, porque hay una plazuela, yo no he ido allá, tengo que ir y allá hay una cantidad de placas, una cantidad de
patriotas que hizo fusilar Juan Sámano. Por eso se llama la localidad de los mártires. ¿Y cuándo fue? Fue en 1817 que él, el 14 de noviembre de 1817, él ya le habían dicho que había cierta muchacha que en Bogotá hacía labores de espía. Ella lo que hacía era que ella cosía muy bonito, las damas de la alta clase social santafereña. Se hacían coser con ella, ella cosía seda con hilos de oro y plata y hacía unos bordados preciosos. Y ella iba a donde las damas de la alta clase, ¿sí? Y las esposas de los militares de alto rango español, y ella escuchaba, y ella tomaba nota, ella sabía leer y escribir, cosa que era rara entonces, y ella hacía esas labores de espionaje a las guerrillas de Casanare, que estaban organizadas por Francisco de Paula Santander, le mandaba informes de los movimientos del ejército virreinal español en la capital, que van a llegar tantos soldados, que van a traer parque militar, o sea, pólvora, armas. Entonces, varias veces interceptaron esas comunicaciones y le traían las notas a Sámano, al virrey. Y Sámano decía, pero ¿quién está mandando esto? ¿Y cómo se informa? Sámano empezó a hacer el seguimiento a la pola hasta que finalmente interceptan a uno de los espías mensajeros e iba firmado con el nombre de ella. Ese es un problema porque no se sabe cómo se llamaba ella. Lo de Policarpa de la Barrieta era el nombre en clave que le dieron los patriotas a ella. Pero hay 4 posibles nombres. María Polonia, lo único que se sabe es que le decían la Pola. María Polonia Soloborrieta es una posibilidad que un historiador encontró en un documento antiguo en Tabio, Cundinamarca. Listo, María Polonia, Gregoria Polinaria, María Polonia, Gregoria Polinaria, Policarpa, y creo que María Pascuala, no sé si es el cuarto, pero le decían la Pola. Ok, el caso es que Sámano ya logra interceptar y viene lo de Policarpa. Él averiguó en dónde era que ella vivía. Vivía en uno de los barrios extramurales del centro de la capital, con un hermano pequeño que se llamaba Viviano, un niño como de unos 14 años. Le hicieron seguimiento a Viviano y le cayeron sobre la casa. Y la capturaron. La encerraron en el convento de Santo Domingo, lo que hoy en día es la Universidad del Rosario. Listo, oiga, y les escribí yo a esta bendita gente. Buenos días, Carlos Monterrosa. A ver si me dejaban ir allá. No es fácil, no es fácil. Hay veces en que se cierran las puertas, porque en los claustros del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario se escribió una buena parte, una generosa parte de la historia de Colombia. Todavía estoy que tengo que entrar allá. A ella la encierran ahí, 2 hermanos eran dominicos. Entonces le colaboran, le ayudan. Y finalmente llega el día del fusilamiento. Le hicieron un juicio muy sumario, parece que fue. Es que las pruebas incriminatorias eran esos documentos que les encontraron a los estafetas, a los espías que llevaban las noticias a Casanare. Y entonces ella, brava esta muchacha, tenía aproximadamente 26 años. Entonces en la parte última del poema, yo recreo en décimas la forma como ella increpó al público, porque el público era sádico, el público en la Plaza Mayor de Santa Fe, mira, ahí viene la bruja, ahí viene la hechicera, le decían una cantidad de cosas, ¿sí? Lo que era y lo que no era. Entonces ella le dedicó unas palabras al público antes de que la fusilaran. Parece ser que la fusilaron de espalda, porque así se fusilaban los traidores, de espaldas. Y nos ha llegado la noticia que le ofrecieron un vaso de agua y ella dijo que de los enemigos de mi patria ni una gota de agua. ¿Quién dijo eso? Eso lo dijo, esas palabras las recogió el general José Hilario López, que era un muchacho, tenía 19 años en esa época, en sus memorias, 1969, página 124. Eso lo editó Editorial Vedut de Medellín. Mire lo que le dice ella. Llegado aquel noviembre 14avo el día, la Pola era llevada a la Plaza Mayor. Lucía irreverente, gallarda rebeldía,
Sus voces son escándalo contra el real favor. La plaza abarrotada de gente se veía, los cóndores se admiran volando en derredor, y ella desafiante, con rabia y ardentía, camina presurosa, morir es lo mejor. Cuando llegó el momento, subida en el cadalso, gritó con ardimiento, con voz sin nota en falso. Mirad, pueblo indolente, distinta es vuestra suerte, si solo vos supieseis amar la libertad. Mirad que aunque soy joven, no temo ya la muerte, no temo a mis esbirros, muero por la verdad. La patria aquí no muere, renace grande y fuerte, y siempre esté mi ejemplo de fuerza y dignidad. Debéis de recordarlo para que el mal no acierte. Mirad que muero joven, mas soy grande en edad. Con estas voces últimas resuenan las descargas, los cóndores sollozan con lágrimas amargas. 200 años largos pasaron de estos hechos. La pola palpitante pervive en el ideal del pueblo colombiano, quien supo sus derechos alzar ante el hispano con alma nacional. Bolívar y sus tropas pusieron fuertes pechos contra los españoles en Boyacá triunfal. El año 19 los hombres son deshechos, de Sámano el caudillo del cetro virreinal. Cuando llegó Bolívar a Santa Fe exultante, la noble Policarpa revive en ese instante. Cuando Bolívar llega después de la batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819 fue la batalla, él llega más o menos en el mes de septiembre a Bogotá. Listo, no, ya había muerto, ya la habían fusilado estas personas. Bueno, de eso trata el poema. Acá pues les comenté una partecita solamente de manera informativa, pero se va a volver a publicar. ¿Listo? Al departamento de Cundinamarca le gustó tanto que lo envió a buena parte de los municipios. Son 116 municipios que tiene Cundinamarca. No se puede a todos porque se sacaron 500 ejemplares y yo les entregué ahí, yo me quedé con 100 y les entregué 400. Yo no sé si los mandaron porque me dijeron que sí a buena parte de los municipios y algunos me invitaron a que lo fuera a socializar. Yo lo socialicé en Guaduas y lo socialicé aquí. En Madrid, Cundinamarca, no alcancé a ir a San Juan de Río Seco, que allá también me invitaron. Se terminó de escribir en Madrid, Cundinamarca, el 14 de abril de 2017 a las 6:39 de la mañana. A mí me gusta mucho el latín, ¿no? Y escribí Finis coronat opus, el fin corona la obra. Bueno, esto se hizo para como un pequeño aporte a la historiografía nacional, aunque escrita en verso, de parte de un ceretiano que aprendió a amar a Policarpa Salabarrieta en Ceretí. Bueno, pues, bueno. Antes de que nos metamos en la segunda parte, que es el caño bugre en el vaivén de la historia, yo quiero recomendarles este libro. A ver. De los colombianistas, así se llama, los historiadores extranjeros que han estudiado a Colombia. Quizá el más juicioso. Hay dos muy juiciosos que yo les quiero comentar. Uno es David Bosnell. David Bosnell, él es norteamericano. Venga, les leo. David Bosnell, conocido como el decano de los colombianistas norteamericanos, obtuvo su doctorado en el año 51 en la Universidad de Harvard y ocupó destacados cargos en el mundo académico de su país. Desde 1970 fue miembro correspondiente extranjero de la Academia Colombiana de Historia entre 1984 y 1991, editor de la Hispanic American Historical Review. Review significa revista. O sea, revista americana hispánica. ¿Listo? Fue profesor emérito de historia en la Universidad de la Florida. Entre sus libros más importantes figuran El régimen de Santander en la Gran Colombia, Eduardo Santos y la política del buen vecino, y El nacimiento de los países latinoamericanos. Colaboró en publicaciones como Current History, Journal of Inter-American Studies, revista de estudios colombianos y Credencial Historia. Falleció en 2010 a los 87 años. Él escribió esta obra, yo demoré en conseguirla, se consigue en la Panamericana en Bogotá, no es tan costosa, no vale 50.000 pesos. Listo, y el libro lo tradujeron al castellano como Colombia, una nación a pesar de sí misma, nuestra historia desde los tiempos precolombinos hasta hoy. Hasta ofensivo el título. Colombia, una nación a pesar de sí misma. O sea, da a entender, y él lo dice después, adentro dice, Colombia con todos sus problemas internos y sus luchas intestinas que tiene, pese a todo eso y pese a su geografía, porque Colombia tiene una geografía complicada.
Colombia tiene llanura, Colombia tiene montaña. ¿Y qué montañas? Las cordilleras. Las tres cordilleras. Colombia tiene costa atlántica, pacífica. Colombia tiene un pedazo del Amazonas y Colombia tiene aparte de eso una generosa porción del Mar Caribe. Y con todo eso, con todos esos elementos tan disímiles se formó una nacionalidad y sobre todo una identidad. Una identidad. Entonces es lo que él da a entender. Colombia, una nación a pesar de sí misma. Aunque el título en inglés no es ese. El título en inglés varía un poco. El título en inglés, ya se los leo. Dice The Making of Modern the Making of Modern Colombia, a Nation in Spite of Itself. La construcción de la Colombia moderna, una nación a despecho de sí misma, la traduciría yo, pero la tradujeron como Colombia, una nación a pesar de sí misma. El libro es bastante bueno, bastante orientado. Lo único que me molesta es que para hacer una obra tan grande, de tanta ambición, muy ambiciosa, David Bosner no pone citas. Es un discurso liso. A mí me hace el favor y me dice de dónde saca eso que está diciendo. No lo hace. Entonces a uno lector le toca. Esto debe ser una interpretación, una conjetura de él. Esto sí es rastreable en una cita de hombre. Bueno, ok. Si no colocó las citas de pie de página, que estilísticamente era, y es científicamente lo esperable, yo esperaba entonces una nutrida bibliografía. No es tan grande después de todo. 28 libros. ¿Mm? Interesante. Interesante, pero, como les digo, la ciencia histórica tiene su rigor y se debe hacer de esa forma. Con prepotencia y con petulancia no avanza la ciencia. No, yo no lo digo por él, lo digo en términos generales. La ciencia historiográfica se hace con fundamento en documentos, en fuentes, en reconstrucción de la tradición oral cuando no hay fuentes. Listo, y una reconstrucción que sea lo más objetiva posible. Es un libro orientador, pero en lo que acabo de decir no es un libro modélico. Otro libro, un libro que sí es modélico en eso y que es citado en la bibliografía de David Bosnell, es el libro de Daniel Pecot. Daniel Pecot es un historiador francés. No es un libro tan ambicioso como es el libro de Bosnell, porque el libro de Bosnell es desde los tiempos precolombinos hasta la primera mitad del siglo XX, él estuvo aquí. David Bosnell estuvo aquí porque yo leí unas crónicas que él se quejaba del estado ruinoso en el que mantenía el gobierno de Colombia los ferrocarriles nacionales. Esos ferrocarriles estaban viejos, no estaban aceitados. Bueno, él se quejaba. Listo, y hacía unas comparaciones interesantes entre los departamentos colombianos y los estados de Estados Unidos. Bueno, Daniel Pecot, a diferencia de David Bosnell, es más puntual. Su periodo historiográfico estudiado es más breve. Es del 68 al 88. Son 20 años. Dice Daniel Pecot, crónica de 2 décadas de política colombiana. Y aquí estudia a uno los periodos de gobierno de unas personas. Carlos Lleras Restrepo. Esto es parte del Frente Nacional. Carlos Lleras Restrepo, Misael Pastrana Borrero, Alfonso López Miquelsen, el primer presidente después del Frente Nacional. Julio César Turbay Ayala, el segundo presidente del Frente Nacional, después del post-Frente Nacional. Belisario Betancur Cuartas, el tercero, y Barco, el cuarto. ¿Okay? Es muy, muy interesante. Este libro sí me gusta porque sí hace las citas correspondientes. Este sí hace citas. No es que el otro no me guste, es que el otro, cuando uno va a hacer una afirmación, a hacer una cita correspondiente de David Bosnell, toca citarlo a él. El profesor Bosnell de la Universidad de Harvard afirma esto. Así no se hace historia. El profesor Bosnell, siguiendo tales y tales fuentes documentales o siguiendo tales y tales estudios de reconstrucción de la tradición oral, afirma eso. Eso es distinto. Pero no lo hay. Bueno, listo, pues ya no más. Eso quería comentar. Es que también recibí Nabo, ¿por qué no nos cuentas un poquito? Eso además es ilustrativo y es las personas que estamos interesadas, me comentaba un profesor en CRT, en estudiar la historiografía de CRT con rigor, así como tú tanto lo pregonas, hombre, sería bueno que nos comentaras un poco
sobre las obras que tú tienes en tu biblioteca. Y si es posible que nos regales PDF, sí, claro, ya lo he hecho. Por ejemplo, la vez pasada mencioné el libro de Luis Strifler, listo, Alto Sinú, que fue publicado bajo los auspicios de la gobernación del Atlántico en Barranquilla, y me pidieron que mandara PDF, listo, con mucho, es que de eso se trata, de eso se trata. Se trata de poner al servicio de la mayor cantidad de personas posibles documentos. Nabo, te pusiste canción. Hablemos de CRT. Bueno, listo, ok, ya no hablemos de cosas que no son de CRT, estrictamente hablando de CRT, sino que hablemos de nuestro pueblo. Bueno, pues, el caño bugre en el vaivén de la historia. Resulta que durante el gobierno de Rafael Benjamín Chica Guzmán, el alcalde Chica, se abrió un concurso por parte de la Casa de la Cultura, un concurso sobre ensayo, ¿ok? Ensayo historiográfico a nivel local. Yo me acuerdo que el profesor Gustavo Abad participó en esa época, fue declarado fuera de concurso, pero yo nunca tuve la oportunidad de leer ese texto, lástima. Y en primer lugar yo lo compartí con una profesora y tampoco hubo la oportunidad de leer el texto de ella. Nos declararon vencedores, parece que hubo un diploma, yo nunca lo recibí. Listo, bueno, eso no importa. A mí lo que me importa es que de esta época data este ensayo. El ensayo se llama El caño bugre en el vaivén de la historia por Nabonazar Cogollo Ayala. Listo, bueno. Entonces, que es la única vez que se ha hecho ese tipo de concurso en CRT. Y yo aplaudo al alcalde Chica en esa iniciativa porque después de eso no se ha vuelto a hacer. No se ha vuelto a hacer. Y estoy bastante preocupado porque en la alcaldía local hay un persistente silencio frente al tema del tricentenario. No se dice nada, pero bueno, no importa. Ok, la historia nunca ha sido oficial tampoco. La historiografía siempre la adelantamos particulares. Como yo digo, al amparo de los propios recursos, con los propios medios que generalmente son muy modestos, listo, en pro de reconstruir uno a uno. Buenos días, Víctor, ¿cómo está? Reconstruir esa historia local de la cual tanto nos enorgullecemos y que constituye el perfil de nuestra identidad. El caño bugre en el vaivén de la historia. El caño bugre a cuyas orillas se levanta quieta y pacífica, quieta y apacible la señorial CRT, hoy parece hallarse próximo a la muerte. Esto yo lo dije en qué año, eso fue en el 2005. Sí, y todavía eso no ha mejorado mucho. O sea, hace unos 17 años, unos 15 años fue esto. El gobierno nacional recientemente, entonces era Uribe, el gobierno nacional recientemente ha prometido adelantar acciones de apoyo local para la recuperación de este hijo emancipado del gran río de los Enúes. Ya hay una nota de pie de página, porque hice una afirmación. Nabo, ¿de dónde sacaste eso? Listo, ya les digo de dónde saqué eso. La nota dice: el presidente Álvaro Uribe Vélez, en su discurso de inauguración del hogar grupal Sueños de Amor, el 12 de julio del año 2009, en CRT, dijo sobre el caño bugre, entre otras cosas, lo siguiente, comillas: yo hoy me voy, era alcalde de CRT Milad Barguil Flores, yo hoy me voy con dos enormes preocupaciones. La del alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda, por el sistema de transporte masivo de Montería, y la del señor alcalde de CRT, Milad Barguil Flores, por el tema del caño bugre, que además de la falta de plata tiene ese problema técnico que tienen que resolver. Creo que es el problema de las basuras, que ese es un problema proverbial de nuestra ciudad. Listo, así es, amigos. Se hace una afirmación y se tiene que cotejar de dónde sale la afirmación. Continúa el texto. El caño bugre está lleno de historias, intrigas, leyendas y embrujos, por lo que no es arriesgado afirmar que buena parte del fluir de los tiempos locales se ha entretejido en el eterno vaivén de su historia, entre sus crecientes y sequías, al amparo de sus rubias aguas, otrora espejeantes, bajo el melancólico beso de zafiro del cielo encantado del valle del Sinú. Escarbemos un poco en la cantera empolvada de la historia, cuya memoria proverbial jamás se olvida,
para indagar en torno al caño bugre, su ayer y su hoy, como una forma de decirle a las nuevas generaciones que la ciudad de Cereté nació al socaire del caño bugre. Nunca dejemos que muera su vital esencia. Etimología diacrónica de los vocablos Cereté y bugre. ¿Qué podrán significar los vocablos de origen zenú, Cereté y bugre? La lengua amerindia de la etnia zenú se encuentra hoy completamente extinguida, la lengua guamancú, por cuanto ninguno de los actuales cabildos de sinudescendientes la hablan, perviven unos cuantos nombres locales de gran sonoridad, como por ejemplo Cereté, Mocarí, Chinú, Chuchurubí y Turipaná, para mencionar únicamente 5 casos en las inmediaciones de nuestra área de estudio. El antropólogo Benjamín Puche Villadiego afirma que los antiguos zenúes otorgaban nombres formados por palabras agudas cuando se trataba de nominar posición social o jerarquía. Viene la cita de pie de página. La cita de pie de página dice: Puche Villadiego Benjamín, el gran imperio zenú, centro de ingenieros hidráulicos y orfebres de filigrana fina en la América prehispánica. Ediciones Banco de la República, Museo del Oro, Barranquilla, Colombia, año 2001, página 13. Yo ese librito lo tengo por ahí. Muy bueno, excelente, por cierto. El antropólogo, según esto tendríamos que el topónimo Cereté estaría asociado con el nombre de un cacique indígena, en lo cual coinciden las tradiciones que nos han llegado. A los niños en las escuelas primarias de Cereté se les ha referido durante muchas décadas la conocida leyenda según la cual existió en tiempos precolombinos, en la zona del actual municipio, un cacique de gran valor y coraje, cuyo nombre era Té. Ese cacique afirmaba ser muy poderoso, hasta el punto de no temerle a las tropas y armas de fuego de los temibles conquistadores españoles. El cacique Té solía decirle a sus hombres, armados con flechas emponzoñadas, herboladas, decían los cronistas, ¿no? Flechas herboladas, con hierba, emponzoñadas, con el zumo del barbasco. El cacique Té solía decirle a sus hombres armados con flechas emponzoñadas, comillas, en el combate, pierda o gane, siempre seré Té. Con esta ingenua narración se explicaba a los pequeñuelos de las escuelas primarias qué podría significar el nombre del municipio. Más que el significado del topónimo significa la onomatología de la ciencia que estudia los nombres. Topo en lengua griega significa lugar, sitio, como el topógrafo, el que levanta mapas del sitio. Topógrafo, grafo es gráfico, dibujo, mapa, plano, mapa. Topónimo, onoma en griego significa nombre. Nahui, ¿por qué estás hablando de griego? No es en español. El griego hace presencia en el español en un 20% y el latín en un 75%, porque la lengua española es hija de 2 grandes troncos lingüísticos muy anteriores a ella, al español, que son el griego y el latín. Okay. Bueno, seguimos. No son los únicos, también árabe, también lenguas amerindias, pero eso da para 2 programas más. Si quieren, tocamos ese tema, el tema de cómo nuestra lengua se fue organizando, pero lo que más me interesa a mí, y ese es un diccionario que no he terminado de hacer, es la variedad dialectal castellana que se habla en mi tierra, que se habla en Cereté. Seguimos. Más que el significado del topónimo, o sea, el nombre del sitio, dicha leyenda intentaba explicar el origen de la conformación morfológica del mismo, o sea, la forma de la palabra, la forma del sustantivo propio Cereté. Acerca del caño bugre, alguna vez hacia 1976, el profesor Víctor Rivas López, en el desaparecido Colegio San Luis Gonzaga de Don Francisco de Paula Gómez, en el barrio Venus de Cereté, nos decía a los estudiantes de tercero de primaria lo siguiente, comillas, esto es maravilloso esta cita. Durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, el caño bugre casi desaparece. Como él venía con frecuencia a Cereté, invitado por el gobernador don Miguel García Sánchez, por cierto que le dediqué un poema ayer, al presidente le pareció que el caño no servía para mucho, porque se estaba secando, y que más bien debía ordenar que se terraplenara completamente. Pero el gobernador García Sánchez le dijo que no fuera a hacer eso,
porque había muchos campesinos que a lo largo del cauce del Caño Bugre se abastecían de agua y peces, sobre todo en las veredas ribereñas, que por favor no lo fuera a terraplenar. Y fue así como el caño se salvó. Bueno, aquí hay una cita. Hay dos citas. La primera cita dice: el 13 de junio de 1953, el teniente general Gustavo Rojas Pinilla, poco después que el presidente Laureano Gómez retornara al país y reasumiera la presidencia, la cual había dejado en manos de Rafael Urdaneta Arbeláez, el que autorizó la creación del departamento de Córdoba en el año 52, Rojas Pinilla dio golpe de Estado y asumió las riendas del Ejecutivo. Ejerció la primera magistratura hasta el 10 de mayo de 1957, cuando entregó el poder a la Junta Militar que gobernó hasta el 4 de mayo del año 58. Esa es la primera cita. La segunda cita es tomada una parte porque la cita de lo que nos dijo el profesor, eso es un testimonio directo mío. García Sánchez Miguel y Londoño Fernando, el proceso de CRT, caso García Sánchez, documentos de un proceso, ediciones Kelly, Bogotá, Colombia, 1959. Bueno, seguimos. Dice acá: fue así como el Caño Bugre se salvó. Revisando memorias y documentos de la administración García Sánchez en Córdoba, y ahí viene la cita del proceso el proceso de García Sánchez, no aparece mención alguna sobre dicha intención de parte del entonces jefe de Estado. ¿De dónde sacó eso el profesor Víctor? ¿Quién sabe? Pero es noticia local. Podríamos pensar, conjeturar que es una especie, una afirmación de la tradición local ceretiana. No aparece porque la misma expresa más bien la intencionalidad que la acción realizada, que se pudiera incluir entre los hechos y realizaciones. Consideramos que la noticia histórica, por demás de anecdótica, aportada en 1976 por el profesor Víctor Rivas, es verídica y valiosa, por lo cual la incluimos aquí. El tradicional periódico estudiantil del Colegio Diocesano Pablo VI en Cereti lleva desde la década de los 80 el orgulloso nombre El Bugre, como una forma telúrica, propia de la tierra telúrica, de aludir al caudal noticioso y cultural que se estilaba en sus páginas, en estrecha simbiosis, unión alegórica con el pequeño caño local. Los conquistadores españoles hicieron sus primeras incursiones en la cuenca del Valle del Sinú hacia 1520 aproximadamente. No se tienen noticias que Alonso de Heredia hubiese llegado con sus hombres al actual emplazamiento geográfico de Cereté. Los cronistas coinciden en mencionar que llegó hasta Yapel. ¿Qué cronista en la UNASAR? 5. Confrontar. Castellanos Juan, Elegías de Varones Ilustres de Indias, ediciones Gerardo Rivas, Bogotá, Colombia, 1996, ese es uno. Y el otro es Fernández de Enciso Martín, Suma de Geografía, ediciones Biblioteca Banco Popular, Bogotá, Colombia, 1974, página 271. Que es, la vez pasada yo les leí eso, el texto del requerimiento, ¿se recuerda? Bueno, seguimos. A ver, lo que es innegable es que sí incursionaron en estas tierras otras huestes, otros ejércitos peninsulares enviados por Pedro Heredia, y es probable que antes de él hubiesen llegado otras expediciones siguiendo órdenes del gobernador de Panamá y de toda la región del Darién, el segoviano Pedro Arias Dávila, 1440-1531, más conocido como Pedro Arias Dávila, quien fundó la ciudad de Panamá en el año de 1519 y gobernó dicha provincia hasta su muerte. No sé si recordarán programas hasta yo les había contado que Pedro Arias Dávila había tenido un choque más que todo era una pugna de poder y poder e influencia geográfica y política con, el bachiller Martín Fernández de Enciso y con Vasco Núñez de Balboa, que ellos habían tenido que ver en la fundación de Santa María, la antigua Aldarén, en el año 1510. ¿Okay? Unos programas atrás vimos ese tema. El bachiller Martín Fernández de Enciso refiere en su tratado Suma de Geografía, publicado en Sevilla, España, en el año de 1519, el conocido incidente del requerimiento que él y sus hombres le hicieran de parte del rey de Castilla a dos caciques de estos del Cenú para que fuesen del rey de Castilla. Dichos caciques le respondieron en términos de gran altanería y autodeterminación, hasta el punto de la amenaza y la agresión.
Dijeron que ellos eran señores de su tierra y que no habían menester otro señor. Y respondiéronme que ellos me ponían primero la cabeza en palo y trabajaron por lo hacer, pero no pudieron. Eso ya lo habíamos visto. Fue el primer enfrentamiento entre los indígenas del Zenú y las huestes de los españoles. El historiador cartagenero Nicolás del Castillo Mathieu presume, es una presunción de él, así debe ser, digo que se diga con claridad, que el sitio donde tales hechos se dieron debió haber sido en inmediaciones del Golfo de Morrosquillo, entre los actuales departamentos de Córdoba y Sucre. ¿Dónde dijo eso, caballero? El caballero Nicolás del Castillo Mathieu. Miremos. 8. Él lo dijo en Del Castillo Mathieu Nicolás, Descubrimiento y Conquista de Colombia, ediciones Banco de la República, Bogotá, Colombia, 1988, página 58. Seguimos. De otra parte, el educador e historiador de origen francés Jaime Brayat Boncompán narra a principios del siglo XX que el sitio donde reinaba el cacique Cereté, llegaría cierto oficial español de baja graduación llamado Juan Velázquez de Santa Cruz, quien habría venido con los hombres que acompañaban al bachiller Martín Fernández de Enciso. ¿Y en dónde dijo eso? Él lo dijo en la novela Capunía, la novela que publicó en Buenos Aires, Argentina, si mal no estoy, fue en el año 48, novela que no me he podido conseguir. Yo he conocido esa cita de segunda fuente, porque quien lo cita a él, dos autores que yo he consultado lo cita José Luis Garcés González. Sí, permítame un instante, a ver, en esta obra que otras veces yo he comentado. Listo. Y bueno, permítame un instante, qué pena, discúlpeme. A ver, uno de los que cita la novela Capunía, en donde estaría esa referencia, es José Luis Garcés González en esta obra, Cultura y Sinuanología, ¿sí? Capunía, esto está en la página 204. Capunía fue la única novela que escribió don Jaime Brayat. Para hacerlo utilizó el recurso de unos papeles que llegaron a sus manos, bueno, y fue publicada en Buenos Aires, Argentina, 1944, 48 no, 44. Entonces, esta es la mejor y más completa referencia de esa novela del año 44, pues esa novela toca conseguirla. Me la consigo sea como sea. Listo, y otra referencia a la novela Capunía de Jaime Brayat Boncompán de 1944 la da el profesor Martínez Aleán, que yo también lo he leído, ¿sí? En una muy buena monografía. No es una monografía, es una ponencia que él leyó en el primer encuentro regional de historia de la costa caribe colombiana, Monpós, edición especial. Y afortunadamente Luis Martínez Aleán. Aquí está, de la página 57. Pero bueno, él acá habla de mitos. Cuando hablamos de mitos, él fue fundamental. Yo lo leí por ahí. Fue bastante interesante. Listo. Y él también nos hace la referencia, pero es más completo el profesor José Luis Garcés González. Es más completo, es más puntual, da más información, por lo cual yo le doy todo el reconocimiento a él. ¿Listo? Listo. Aquí hay, él hace referencias a Murrucucú, que es una obra de Guillermo Valencia Salgado. Listo. Hace referencia al libro de Verdella de la Espriella Leopoldo Juan Sábalo, del cual hablamos iba a decir yo la sesión anterior. ¿Ok? Bueno, y él habla de Totó, él habla de Juan Velázquez de Santa Cruz, ¿ok? Listo, y lo atribuye, efectivamente así es, a Jaime Brayat Boncompán, pero no sobreabunda en datos. Quien sí sobreabunda en datos es José Luis Garcés González. Bueno, pues, continuamos. Velázquez de Santa Cruz, al paso del tiempo, Nabonazar, ¿no dijiste ahora rato que la historia no debe ser novelada ni ficcionada? Sí.
y estás haciendo una cita de segunda mano porque no tienes la novela de Jaime Bryant von Compan con un dato de un autor, de un personaje de la historia que se llama Juan Velázquez de Santa Cruz, entonces no es tan creíble. No es tan creíble. Buenos días, Alejandro Berrocal, Dios te bendiga. Sí, desafortunadamente. Historia novelada, historia ficcionada. Aunque dice el profesor José Luis Garcés González que Jaime Bryant von Compan tuvo acceso a unos papeles, benditos papeles, ¿dónde estarán? ¿Cuáles serían? ¿Quién tiene esa fuente de primera mano? Interesante. Interesante averiguarlos y buscarlos. A ver. Por lo pronto nos queda lo que él hizo, la elaboración, transformación que él hizo a partir de esos papeles, que fue la novela de 1944, publicada en Buenos Aires, Argentina, Capuña. Hechas esas salvedades de que no es como tal dato histórico cierto y comprobado, sino dato histórico que llega a través de la cantera literario-historiográfica. Continuamos. Velázquez de Santa Cruz al paso del tiempo logró ganarse la confianza y simpatía de sus captores, quienes lo liberaron y acabaron aceptándolo como uno de los suyos. Vivo el hombre, ¿no? Muerto el cacique Cereté, se refieren al cacique Cheretay, Ceretay, Cereté. Ajá. El español se casaría con Tai, la cacica madre heredera del señorío local, a título de matriarcado, porque los indígenas cenúes eran matrilineales. Y se convertiría a la larga en el poderoso cacique Tofeme. Este carismático cacique Juan Velázquez de Santa Cruz resultó ser un hombre muy vivo, muy inteligente. Aprende la lengua guamanco, se gana la confianza de los indígenas. A la muerte del cacique se casa con la cacica madre vieja y es entronizado como nuevo cacique. Hágame el favor. Ese carismático cacique llegó a ser tan amado por su pueblo que a su muerte lo convirtieron en Dios y en su honor le elevaron un túmulo funerario o mogote al que se ha llamado Cerro de Tofeme en inmediaciones de los actuales municipios de Chimay y San Andrés de Sotavento. Hay una cita 11, Martínez Aleán, Luis, Mitos y Leyendas de Córdoba, publicado en Boletín Historial Órgano de la Academia de Historia de Santa Cruz de Monpós, diciembre de 1993, número 26, páginas 61 y 62, es donde él nos cuenta esto, pero no nos dice de dónde lo saca. Después yo supe que era de la novela Capuñá. Ok, listo. Si ven, así se hace la historia. Entretejiendo, mirando, no haciendo afirmaciones gratuitas. No lo digo por nadie en CRT, lo digo porque es que a veces se ha hecho así en la historiografía colombiana. Continuamos. Este carismático cacique, bueno, es de notar cómo en los nombres de caciques zenúes se repite de manera reiterativa el morfema to. Veamos unos ejemplos. Cacique Tofemi, CRT. Cacica Tota, Chinú. Cacica Totó, Chinú. Cacique Tetón, Córdoba. Cacique Tolú, en Santiago de Tolú. Entre los principales. ¿Qué podrá significar entonces el topónimo Cereté? En 1986, el sociólogo barranquillero Orlando Fals Borda publicó una primera interpretación etimológica amerindia en su conocido libro Retorno a la Tierra, tomo cuarto, de la obra Historia doble de la costa. Dice Fals Borda lo siguiente. En poco tiempo se atraviesa esta, la Ciénaga Grande, y nos aproximamos a otro pueblo antiguo de indios, Cereté, entre paréntesis, de chere, pescado y tetambo en lengua catía emparentada con la zenú. Qué interesante, pero ¿de dónde sacó eso? ¿Cuál es el estudio etnolingüístico que respalda una afirmación como esa? Es el portal del Sinú Medio, sitio de importantes luchas. Y esto se convirtió en Cereté en una especie de dogma. Entonces se repite, ¿no? Que es que la lengua que se hablaba en Cereté era la catía. Puede ser, yo no estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es que debe haber un estudio etnográfico, etnolingüístico, que fundamente esa afirmación. No la he conocido hasta el momento. Bueno, sí hay un estudio. Sí hay un estudio del Instituto Lingüístico de Verano, que era un instituto, yo no sé si decir científico religioso, sí, porque era una iglesia protestante,
norteamericana que en la época de Julio César Turbay Ayala le propone que ellos llegarían con afán evangelizador hasta ciertas parcialidades indígenas colombianas, comunidades indígenas colombianas, que adelantarían estudios de la lengua de los indios, levantarían gramática, diccionario, con el fin de evangelizarlos a su fe. Y el presidente no le pone problemas. El Instituto Lingüístico de Verano hizo cosas buenas, cosas regulares y otras cosas no tan buenas. Y cuando ellos finalmente se van, ellos regresan a Estados Unidos. Me afirmaban mis compañeros de Antropología de la Nacional, había unos que se molestaban mucho, que decían que fue más el mal que hicieron que lo que hicieron bueno. No, bueno, no sé, no quiero repetir chisme, yo tengo que averiguar a fondo. Pero sí me conseguí un pequeño, es un extracto del estudio que ellos hicieron de la lengua de los emberacatíos, porque ellos estuvieron en el Darién. Allá estuvieron, ellos estudiaron esa lengua, hicieron una aproximación etnolingüística, de eso hablo, de una aproximación etnolingüística a esa lengua. Hicieron no tanto como un diccionario, pero sí un glosario de palabras, ¿ok? Y una especie como de pregramática. Pero afirman mis compañeros que cuando ellos ya, el gobierno nacional, después de un problema, un enfrentamiento que hubo con los nucacs, los indígenas nucacs denuncian abusos y atropellos de parte del Instituto Lingüístico de Verano, entonces el gobierno nacional les da por terminado el contrato y ellos se regresan a Estados Unidos. Ellos dicen, mis compañeros, que se llevaron buena parte de los estudios. Entonces ¿qué? Pero a ver, sí dejaron estudios de la lengua embera. Y esos yo los tengo. Tengo que buscarlos. Que yo los fotocopié en la biblioteca Luis Ángel Arango. ¿Y para qué estudiamos la lengua embera catía? Porque es la lengua más similar y más parecida a la guamancó. Es noticia que nos ha llegado, hombre. Desafortunadamente, eso es conjetural también. Pero habría que ver. Habría que ver qué tanto parentesco podría haber entre el guamancó, la presunta lengua autóctona original del actual territorio del municipio de Cerete, con la lengua embera y con la lengua catía, porque es que desafortunadamente no nos ha llegado. Yo no he visto un glosario de la lengua guamancó. Hay una cantidad de palabras, por eso es que yo estoy tan interesado en estudiar la variante dialectal del castellano que se habla en Cerete, porque ahí hay palabras. Mire, ico, que es un pedazo de cabulla, ñipi ñipi, que es un tipo de árbol, pinchorroy, que es un árbol, ¿sí? Ñango, que es una forma de referirse al ano, ¿sí? Hay una cantidad de palabrejas, aunque son guamancos, no sé, pero sí serían indigenismos. Habría que mirar hasta qué punto, de qué lengua, porque hubo una entremezcla de lenguas en la zona. No vamos a pretender que el aguamanco era la lengua que se hablaba con exclusividad y con pureza en lo que hoy en día es CRT, empezando que lo que hoy en día es CRT no era lo mismo hace 300 años, porque esas divisiones territoriales fueron antojadizas, un poco arbitrarias, introducidas más por los intereses de los conquistadores que otra cosa, a medida que la conquista española fue avanzando. Así que hay una cantidad de variedades y de variantes, de variables que toca tener en cuenta el investigador científico que se ponga a intentar interpretar a la luz de una posible lengua autóctona regional cereteana, la guamanco, quién sabe, eso lo colocamos entre comillas porque eso no es un dogma, eso es probable, como tampoco es un dogma esto de chere, pescado y tétambo, porque es que no nos dicen de dónde sacaron eso. Eso es una conclusión. Pero ¿en dónde están los elementos argumentativos previos que sustentan eso? Eso es lo que yo digo. Bueno, sigamos. Abundan a nivel local los sinuanismos en el idioma español hablado en Córdoba, Bolívar y Sucre. Uno de ellos es el vocablo chera, que es un pez chico, un alevino, generalmente de poco tiempo de nacido. Otro vocablo de la misma raíz es charúa. Charúa, pez grande. Mire que tiene el morfema ch. ¿Listo? Pez grande, alargado, de boca grande y prominente y cuerpo provisto de escamas amarillentas. Los indígenas enúes llamaban a cierta ave cheruna, porque se alimentaba preferentemente con peces pequeños. El prefijo una me pone a pensar, parece que fuera tomado del castellano,
pero prevalece el che, que uno pudiera pensar hipotéticamente que sería de Guamancó, pero no lo sabemos. Démoslo ahí. Listo. Los indígenas zenúes llamaban a cierta ave cheruna porque se alimentaba preferentemente con peces pequeños. Según la hipótesis de Falsborda, el morfema prefijal chere se transformaría por aféresis, o sea, por una pequeña transformación morfológica, en cere, y el sufijo t sería aféresis de tambo. Y caramba, ¿cuántas? Bueno, y un tambo es una elevación artificial de tierra que se mantiene resguardada de las inundaciones periódicas de ríos y caños en el área zenú y zona circundante. Todo el vocablo, cerete, vendría entonces a significar algo así como lugar o sitio, tambo, donde abundan los peces y sus crías. ¿Y quién dice eso? Estamos en Orlando Falborda. 15. Hay una cita. La cita dice, identificar el morfema tambo con la carga semántica cueva o gruta. Lo consideramos exótico y carente de fundamento documental. Interesante, pero ¿de dónde saca eso? Chévere, profesor Falsborda. Partiendo de la base que él mismo no tenía esa formación porque era sociólogo de la Universidad de Minnesota. Listo, ¿de dónde sacó eso? Yo puedo ser investigador, pues yo no me las tengo que saber todas. De hecho, yo soy filósofo. La etnolingüística me apasiona, la he estudiado, pero por más que me guste y me apasiona, eso no me hace etnolingüista. Tengo que buscar el etnolingüista, el que ha adelantado estudios etnolingüísticos, científicos serios y reconocidos, para que apoye la tesis que me interesa demostrar. Si yo soy licenciado en ciencias sociales, eso no me hace etnolingüista. No. Y para hacer afirmaciones etnolingüísticas, debo buscar el correspondiente estudio científico etnolingüista. Continuamos. Yo no soy licenciado en ciencias sociales, yo soy filósofo. Continuamos. A ver. Esa hipótesis no concuerda con la tradicional leyenda local. Bueno, ya se expuso lo de Orlando Falborda, ¿no? Esa hipótesis no concuerda con la tradicional leyenda local del cacique T, a la cual deliberadamente ignora. Si el topónimo Cerete es de origen catío, según lo establece Falborda, bueno, él no lo dice. Yo sé que a él le dieron esa fuente, pero es que desafortunadamente él no cita de dónde sacó. ¿Cuál fue el insumo documental que le permitió hacer esa afirmación? Si el topónimo Cerete es de origen catío, según lo establece Falborda, tenemos que concluir que el mismo forma parte de la familia lingüística Carib, con K terminado en B, Carib, por cuanto la lengua en Veracatía, que aún existe, se ha clasificado como perteneciente a esta última. Aquí hay dos citas. La cita 16. La cita 16 dice, también llamada la lengua en Veracatío, también la llaman en Peracatía. Y la cita 17. Hay un autor, no es etnolingüista, él es lingüista clásico. Español, se llama, yo lo respeto mucho a él y lo sigo mucho en mis estudios. Se llama Yosu de Lezama Yurrutia. Fue profesor en Universidad de Bogotá y la que más le publicó fue la Universidad de Santo Tomás de Aquino de los Padres Dominicos. En esa universidad, en el año 79, él publica una obra que juzgo muy valiosa. Se llama Lezama Yurrutia Yosu de Apuntes de Lingüística Aborigen, ediciones Universidad Santo Tomás de Aquino, Bogotá, Colombia, 1979, páginas 75 y subsiguientes. Listo, continuamos. Bueno. La lengua zenú ha ofrecido enormes dificultades para clasificar su tronco lingüístico con algún nivel de certeza. Dice Yosu de Lezama Yurrutia el español, que quizá, es una conjetura de él, podría pensarse que está emparentada con el muisca. Sería maravilloso si eso fuera cierto, porque el muisca sí ha sido documentado y estudiado. Del muisca hay 4 fuentes documentales de primera mano. Hay una que está en la Biblioteca Nacional de Bogotá, que yo la he estudiado y que fue publicada, fue reproducida previa a la adaptación que hizo una lingüista. Ahorita me acordaré el nombre de ella, Luz Estela de González, creo que es. Listo, y fue publicada. Eso fue maravilloso para los que nos gusta estudiar lenguas indígenas. Y las otras 3 están en la Biblioteca Nacional de Madrid, España. Entonces, bueno, pero esa lengua fue estudiada.
De esa lengua hay glosario, de esa lengua hay gramática, de esa lengua hay diccionario inclusive. Inclusive los doctrineros españoles oscuras alcanzaron a elaborar un catecismo en lengua muisca. ¿Sí? El credo, el Padre Nuestro, el Ave María, qué berraquera. Eso no se logró para todas las lenguas, qué pesar. Qué pesar, no se logró. Sí, pero entonces, si fuera verdad, si fuera cierto, lo que dice Josué Lezama Urrutia en su libro del año 79, que la lengua guamancú, la lengua zenú, estaría emparentada con el tronco lingüístico muisca, eso nos allana el camino, eso nos abre un universo para poder medianamente acercarnos a cómo pudo haber sido esta lengua desaparecida. ¿Sí? Por lo pronto, sin saber si eso es verdad, ¿qué tenemos? Tenemos otra afirmación local de que la lengua en Veracatía se hablaba en la zona. ¿Quién dijo eso? Orlando Falborda. ¿Con qué? ¿Con base en qué cita? Completamente desconocida la cita. No sabemos de dónde sacó eso. Pero tengamos la hipótesis ahí, por cierto o por falsa, tengámosla ahí. Y miremos algo. Entonces, hay estudios de Veracatío, no son los mejores, pero algo hay. Algo dejó el Instituto Lingüístico de Verano. Entonces toca mirar. Entonces toca comparar. Yo he estado comparando. Sí, porque yo me he permitido hacer un glosario tentativo, que eso es parte de mis estudios que no los he dado a conocer porque no están concluidos. Sí, de un glosario tentativo de la lengua zenú o guamancó. ¿Sí me hago entender? Okay. Y haré comparaciones entre el muisca y entre el emberacativo, que se habla en la región del Darién. Bueno, continuamos. ¿Se dan cuenta, compañeros? Eso es muy complejo, esto es muy complejo porque uno camina por un territorio. Buenos días, profesor Tevinson, Dios lo bendiga. Uno camina por un terreno movedizo, pero con afirmaciones gratuitas y con dogmas no se hace ciencia, sino con investigaciones. Con investigaciones ciertas, creíbles y confiables. Continuamos. Listo. Hay autores que la clasifican como perteneciente a la macrofamilia chipcha, que así han llamado a la lengua muisca, la macrofamilia chipcha. Emparentada entonces con las lenguas tairona, cuna, cueva y demás de la cuenca del río Cauca entre Córdoba y Antioquia. ¿Quién dice eso? Eso lo dice Josué de Lezama Urrutia. Josué de Lezama Urrutia es el que hace esa afirmación en su libro, en el libro que acabé de citar ahorita. ¿Listo? Lo que sí es cierto es que en el imperio zenú se dio una comunidad lingüística aborigen con una lengua base, la zenú, enriquecida con elementos emberacatíos, tupiguaraníes del Amazonas, chimilamaliúes, quechuas o quichuas, y aún perviven vocablos mesoamericanos de origen tolteca o azteca del área antillana o taína. Sí. De allá, de Cuba, Puerto Rico, de allá vienen palabras, sí. Dígame una, maíz. La palabra maíz tiene ese origen. Dígame otra, huracán, el dios de las tormentas. Qué interesante. De esto se puede hablar mucho. Si quieren, hago un programa solamente de eso. El tronco lingüístico amerindio en la región de Córdoba, Bolívar, Sucre, emparentada con la zona antillana. ¿Listo? No concordamos, esta es mi postura, no concordamos con la explicación etimológica de Orlando Falborda, porque deja de lado importantes elementos de juicio locales de valor insoslayable. Consideramos además que se desnaturaliza morfológicamente el topónimo sobre el supuesto de sustratos lingüísticos transformados mediante frecuentes aféresis. Él dice que tambo se transformó en T, y él dice que Chere se transformó en Cere, dos aféresis para llegar entonces al estatus morfológico actual del nombre del municipio, Ceretí. ¿No serán demasiadas aféresis? Yo hago esa afirmación, esa pregunta 19. Quizás demasiadas aféresis. Bueno, proponemos un origen zenú autóctono del topónimo y nos apoyamos para ello en los trabajos antropológicos de Benjamín Puche Villadiego, lo mismo que en las evidencias lingüísticas de la tradición local. ¿Listo? Bueno, los indios zenúes, a semejanza de los demás pueblos aborígenes de América,
No acostumbraban nominar extensiones de terreno con topónimos descriptivos. Grandes extensiones de terreno, no, con un mismo nombre, no tenían eso. No tenían eso, tengamos en cuenta que los indígenas, su medio de comunicación y transporte más rápido eran los ríos y las ciénegas. ¿Sí? Era lo más rápido, ellos no tenían animales de transporte, como el caballo, el burro, eso fue traído por los españoles. ¿Listo? Entonces, ellos, la cobertura de territorio que tenían era relativamente media. Y nominar, darle un mismo nombre a una gran extensión, no lo solían hacer. ¿Y de dónde sacaste eso? Esa afirmación que nace. Esa afirmación la hace, venga, aquí hay una nota de pie de página interesante. Es decir, con topónimos descriptivos de las cualidades del lugar nominado, sus accidentes geográficos o su fauna y su flora. En el gran imperio Zenú existe el topónimo Chinú, que ha sido identificado como de origen guajibu. Su explicación etimológica es la siguiente. Shi significaría región. ¿Quién dijo eso? Eso lo dijo la historiadora, la que hizo ese libro tan maravilloso de Antonio Latorre y Miranda, viajero y poblador, Pilar Moreno de Ángel. ¿Y de dónde lo sacó ella? No lo dice, pero uno puede presumir. Ella estuvo allá y ella consultó. Ella consultó la tradición local, oral, y consultó archivos. Dice que Chima significa región bonita. Chi, región, tierra maravillosa, encantada. ¿Listo? Buenos días, Eduardo. Nu, aguas abundantes. Dialecto guajibo o guamancó, empleado también por los inuits. ¿Listo? Bueno, venga, continuamos. Los indios zenúes, a semejanza de los demás pueblos aborígenes de América, no acostumbraban nominar extensiones de terreno con topónimos descriptivos, como la explicación de Falborda lo sugiere, aunque sí lo hacían para el caso de ciertos cuerpos hídricos. La toponimia zenú solía darse por expansión del nombre del cacique reinante, antropónimo. O sea, el nombre del cacique le daba nombre a la región. O sea, era un antropónimo topónimo. O bien del nombre de los dioses. Eso sería un agiónimo. Agio en griego se dice, significa santo, sagrado, Dios. Veamos algunos ejemplos al respecto. Mocarí, Monpós, Aloba, Ayapel y Lolorica para el primer caso. O Tacazuluma, Tacazoan, Fincenú, Pancenú y Mexión para el segundo caso. No vemos por qué el topónimo Cerete debía ser la excepción. O sea, lo que se está diciendo ahí, lo que se acabó de decir, es que el topónimo Cerete, si bien es descriptivo, si bien no abarca grandes extensiones. Si fue así, debía demostrarse esto último o al menos documentarse con evidencia histórica y o lingüística. Que eso es lo que yo siempre cacareo. ¿De dónde sacaste eso? Usted está convencido personalmente. La convicción personal no es científica. Es que equivale tanto como que a lo que usted cree. Si usted lo cree, demuéstrelo. Hágalo visible. Hágalo aceptable a los ojos de la razón y sobre todo universalizable. ¿Listo? Bueno, hay una cita en la página 22. Lo que yo les estaba diciendo, que con base en quien afirmase en Abonazar que los indios no solían dar un nombre muy grande. Hay un lingüista, él era sacerdote, adscrito al Instituto Caricuervo de Bogotá. Él se llamaba Osuna Rafael, Cuestiones de Onomatología Americana en los Cronistas de Indias, ediciones del Instituto Caricuervo Bogotá, Colombia, 1973, página 75 y subsiguiente. Excelente este hombre. Un duro. Bueno, seguimos. Es que llevo años estudiando esto. No, a ver, dice el hidrónimo Sinú o Zenú de su principal arteria fluvial nominaba, le daba nombre al río y al área bañada por el río. Parece ser que se había deificado al río. Otro tanto sucedía con Jegú, con J, nombre Zenú del río San Jorge. ¿Listo? Ok. Bueno, Jegú, escrito con X. En ambos casos, los hidrónimo es el nombre de un río, topónimo es el nombre de un sitio, agiónimo es un nombre derivado del tema religioso. En ambos casos, los hidrónimos citados acababan cumpliendo también función toponímica.
O sea, Sinú era el río y Sinú la región bañada por el río. O sea, el hidrónimo terminaba siendo toponimizado, ¿sí? Como también dijimos que el antropónimo, el del nombre del cacique del lugar, también terminaba siendo topónimo. Ok. En lengua zenú, aquí viene mi explicación. En lengua zenú el morfema seri significaba dar forma, conformar. Alegóricamente se sustantivaba en hijo o descendiente. ¿Sí? Seri. Ok, hay una nota de pie de página. Dice, en la tradición campesina de Córdoba, Sucre y el sur de Bolívar, área de innegable influencia zenú, se emplea el sinuanismo sereta para denominar el molde cuadrangular hecho generalmente de madera agujereada, en el cual se da forma y se drena el queso. Este hecho demuestra que el morfema sere, sereta, posee la carga semántica dar forma o formar, la sereta. ¿Listo? Un momentico que me perdí. El morfema T es aféresis de ti, tai, que significa luna, porque en la lengua zenú, tai era luna. ¿Listo? 25. Hay una amplificación de esa afirmación. Dice, el antropónimo to, tai, significaba entonces to, reina, madre, gobernante o cacica, tai, ti, luna, en lengua zenú o guamancó, es decir, cacica, hija o descendiente de la luna. Recordemos que los zenúes tenían una sólida tradición religiosa astral. Esta explicación es congruente con el hecho que en el ancestral emplazamiento geográfico de Serete pudo haber existido un santuario astral dedicado a ti, la diosa luna. Toca hacer excavaciones arqueológicas definitivamente para determinar, eso es solamente una conjetura, pudo haber existido, pero eso toca estudiarlo a fondo y eso se hace con arqueología. Por cierto, hay una universidad en Bogotá que ya abrió la carrera de arqueología, la Universidad Externado de Colombia. Bueno, seguimos. Entonces, todo el vocablo serete significaría entonces hijo o descendiente de la cacica Tai, emparentada con Ti, que era la diosa de la luna. Los indios zenúes eran matrilineales y los cacicazgos se heredaban por ser hijos o descendientes de la cacica madre de la tribu, a quien se tenía en especial estima y veneración por identificarla con la riqueza y la fertilidad. Sus cacicazgos solían ser por ello mismos graneros de abastecimiento de las tribus y pueblos circunvecinos. Caso similar se presentó en Chinú con la conocida cacica Tota, y de esa cacica se habla abundantemente en las crónicas de Indias. Fray Pedro Simón, en Noticias Historiales, hace mención de la cacica Tota, 26. Dice, yo les mencioné, estaba la vez pasada, ese libro, Manual de Arqueología Colombiana, con Frontarrojas de Perdomo, Lucía, Manual de Arqueología Colombiana, editorial Carlos Valencia, editores Bogotá, Colombia, 1989, página 96 en adelante, y también Puche Villadiego Benjamín, obra citada, página 1. ¿Listo? Esas citas de autores le dan solidez a mi afirmación precitada. Bueno, caso similar se presentó en Chino con la conocida cacica Tota. Cuando llegaron los hombres de los hermanos Heredia e incursionaron en tierras del cacique Serete, que no sabemos hasta dónde iban, en inmediaciones del Caño Bugre, pudieron haberle preguntado ¿quién eres tú? A lo cual él pudo haber respondido con la intermediación de un intérprete bilingüe como entonces acostumbraba. Lo siguiente, Seretai, que significa soy hijo de Tai, hijo de Tai cacica, hija de la luna. Los ibéricos acostumbrados a deformar y simplificar las voces indianas habrían es una hipótesis, ¿ok? Habrían reducido tal respuesta a Serete y desde entonces denominaron así tanto el sitio como a su señor local, aún después de muerto el mismo. ¿Listo? Se nos acabó el tiempo. Oiga, yo me meto en esta, yo les puedo hablar horas de esto y el tiempo resulta insuficiente. Va a tocar hacer una segunda charla. ¿Se presentaron casos análogos en otros lugares de Colombia? Sí, claro. Es significativa a este respecto la anécdota del hipotético primer encuentro
de los muiscas del altiplano con los soldados de Gonzalo de Jiménez de Quesada hacia 1537, quienes al formular en la consabida pregunta ¿quiénes son ustedes?, habrían obtenido la respuesta Chivachá. Mirad que somos hombres en lengua muisca, y eso quién lo cuenta. Eso lo cuenta Yosu de Lezama y Urrutia en el precitado libro del año 79. ¿Listo? Pero él lo toma de Ortega Ricaurte, si mal no estoy, en lo que me alcanzo a recordar ahora. Bueno, respuesta a esa que los españoles convirtieron rápidamente en Chibcha, con el que desde entonces los designaron. Nombre este inadecuado, porque ellos se denominan a sí mismos Muexca Nación, que significa Muexca o Muisca, que significa nación, pueblo, gente. Y aún hoy en día se designan muescas o muiscas, ellos, sus orgullosos descendientes, cuya lengua ancestral se esfuerzan en rescatar del olvido galopante. Desafortunadamente yo no conozco un cabildo muisca que sea muisca parlante. Son muisca descendientes, pues no son muisca parlantes. Como hay cenú descendientes en Cereté y en unas partes del departamento, en Córdoba, y en unas partes, Cereté no, perdón, en Córdoba y en unas partes del departamento de Sucre, pero no son cenú parlantes, porque la lengua se perdió. Bueno, por lo menos dejó de tener hablantes. Yo leí una curiosa afirmación que decía, la lengua cenú no se ha perdido, solo dejó de tener hablantes. Una lengua que no se habla no es una lengua viva, se considera una lengua muerta. Pero si hay documentos, si hay gramática, así sea una pregramática, si hay glosarios, ¿dónde están? No he tenido acceso a ninguno. Yo estoy en proceso de reconstruir hipotéticamente uno. ¿Listo? Consideramos insostenible la versión según la cual el cacique te habría respondido Cerete con ese. Listo, por cuanto aquel ignoraba por completo la lengua castellana. Él no hablaba español. De otro lado, dicha versión no explica satisfactoriamente la transliteración de Cerete con ese en el ancestral topónimo Cerete a la forma actual con C. ¿Dónde sacaron eso? Aunque hay algunas cosas. La C originalmente tenía cenilla. Podríamos mirar. Hay muchas cosas para la próxima sesión. Dicha versión se originó por asociación fonética por parte del intérprete o de sus oyentes de la voz ceretay con la versión más cercana al castellano cerete, versión esta última que finalmente se impuso y pasó de padres a hijos en los últimos siglos, estimulada por la población hispánica de la naciente fundación. Ya con esta nota termino porque ya son las 12:02. Estas asociaciones fonéticas eran de común ocurrencia en tiempos de la conquista, sí, los españoles cogían, escuchaban las voces indígenas y las acomodaban a la lengua castellana que era la de ellos. El poblado indígena en el actual departamento de Bolívar, denominado Mazaguapo, fue rebautizado a Manzaguapos por los hombres de Pedro Heredia, sí señor. En México hay Cuernavaca, que tampoco tiene que ver ni con cuerno con cacho de vaca, no. Eso fue una asociación fonética, una deformación fonética que hicieron los españoles a partir de un topónimo indígena de origen náhuatl. Amigos míos, se nos acabó. Oiga, a mí me apasiona esto. Porque son años que llevo, que tenga años no quiere decir que sea dueño de la verdad absoluta, yo no he dicho eso en ningún momento. Yo lo pongo sobre el tapete si hay otros historiadores o investigadores locales que tengan su versión sobre este hombre que mejor. La idea es que lleguemos, como decían los antiguos griegos, por concurso de la mayoría a constituir la verdad o el logoi. Logoi, decían los antiguos griegos. Tú aportas tu parte de verdad, yo aporto, tú aportas. Y se construye un logos colectivo que nos beneficia a todos. Amigos míos, 12:03 de la tarde. Me encantó estar con ustedes. Quedé con ustedes en la socialización de mi ensayo, El caño bugre en el vaivén de la historia, en la página 7. ¿Listo? Entonces, amigos míos, les agradezco. Dios los bendiga. Estoy para servirles. A nombre de Nabonazar Cogollo Ayala, un humilde servidor. A nombre de Clovis Verdella de la Espriella, un cronista historiador local. A nombre de nuestro fotógrafo de cabecera, Eldrin Mitola. Un aplauso y que viva Cerete Tricentenaria. Dios los bendiga. Nos vemos, con el favor de Dios, en 8 días.